Esto dice que tenemos que pagar. Pero también dice que podríamos ganar. Hola, entremos de lleno en este fascinante análisis a fondo de la sentencia SU 144 de 2026. Es un fallo constitucional histórico, la verdad, y captura una tensión inmensa en el derecho moderno. Ese delicadísimo balance entre proteger a las personas más vulnerables y al mismo tiempo asegurar la supervivencia financiera de todo un sistema. Es literal un choque de trenes. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. Vamos a revisar 4 puntos. Primero, las historias de un obstáculo legal. Segundo, la condición más beneficiosa. Tercero, el fallo de la Corte. Y por último, la sustentabilidad financiera y el disenso. Punto número 1. Historias de un obstáculo legal. Para entender de verdad esta jurisprudencia tan compleja, tenemos que empezar por la gente, por las personas en el centro de este caso. Imagínense estas dos realidades. Por un lado, tenemos a Lucía. Ella está solicitando una pensión de invalidez después de perder más de la mitad de su capacidad laboral. Todo esto bajo la Ley 860. Por el otro lado, está a Viviana, alguien que vive con una discapacidad cognitiva congénita y busca la pensión de sobrevivientes tras la muerte de su padre bajo la Ley 797. Las dos enfrentan vulnerabilidades súper severas. Y fíjense en esto. A ambas se les negó la pensión por un tecnicismo rígido sobre su historial de aportes recientes. Increíble, ¿no? Y aquí es donde vemos el conflicto central clarísimo. Resulta que las nuevas leyes exigen tener 50 semanas recientes de cotización justo antes del evento. Pero estas dos ciudadanas tenían una cantidad masiva de aportes antiguos. Estamos hablando de más de 300 semanas cotizadas, solo que bajo una ley anterior del año 1990. O sea, tenían un capital histórico enorme, pero les faltaba ese requisito reciente y específico que piden los estatutos modernos. Pasamos al punto 2, la condición más beneficiosa. Esto nos lleva directo al mecanismo legal que la Corte Constitucional usó para destrabar este tremendo callejón sin salida. Entonces, hablemos del principio de la condición más beneficiosa. Esencialmente, esto funciona como un puente legal. Permite aplicar una ley del pasado que resultó ser mucho más favorable hoy en día. Y la verdad, es una herramienta vital. Garantiza que décadas de esfuerzo laboral no queden tiradas a la basura solo por un cambio repentino en las leyes. Asegura, básicamente, que la protección a las expectativas legítimas de las personas vulnerables no se pierda en un mar de burocracia. Ahora, la maniobra técnica exacta que usó la Corte es una locura, en el buen sentido. Se llama aplicación plus ultraactiva. En palabras sencillas, es como tener la capacidad de viajar en el tiempo para revivir una ley derogada, que en este caso es el Acuerdo 049 de 1990. Es mirar más allá de las leyes modernas tan estrictas para rescatar esos requisitos favorables del pasado y proteger mejor los derechos que los ciudadanos ya habían adquirido. Pero, a ver, un momento. Es súper importante aclarar que la Corte no va regalando esta excepción a la ligera, para nada. Quien solicita este amparo tiene que cumplir con 3 criterios muy estrictos. Primero, el evento que causa la pensión tiene que haber ocurrido bajo la nueva ley. Segundo, las semanas mínimas deben haberse pagado bajo esa antigua ley de 1990. Y tercero, la persona debe estar en una situación de vulnerabilidad acentuada. Estamos hablando de evaluar cosas como una edad avanzada, la falta de ingresos propios o no tener una red de apoyo familiar. Definitivamente no es para cualquiera. Número 3. El fallo de la Corte. Ya con las bases legales claras, vamos a enfocarnos en los resultados inmediatos y tangibles para Lucía y Viviano. El punto clave aquí es que la Corte Constitucional entró con todo, revocó las negativas previas y le ordenó oficialmente a Colpensiones reconocer ambas pensiones, tanto la de invalidez como la de sobrevivientes. Y sí, basándose justamente en esa antigua ley de 1990 de la que venimos hablando. Pero ojo, porque esta decisión no fue solo una victoria a futuro, para nada. El fallo también ordenó el pago de fondos pensionales retroactivos, y esto se calcula desde el mismísimo momento en que se estructuró la invalidez o falleció el familiar. Claro, sujeto a una regla legal de prescripción de 3 años. Imagínense el profundo alivio financiero para personas que llevaban literalmente años esperando una respuesta. Y llegamos al punto 4, sostenibilidad financiera y disenso. Porque claro, para entender este fallo en su totalidad, tenemos que hacer un poco de perspectiva y mirar la resistencia estructural que surgió desde adentro de la mismísima Corte durante este debate. Y aquí es donde nos topamos de frente con una pregunta súper radical. ¿Qué pasa con la sostenibilidad financiera de todo el sistema de pensiones? O sea, pasamos de esa necesidad humana innegable y urgente de Lucía y Viviana a la matemática actuarial, fría y calculadora, que mantiene a flote un fondo a nivel nacional. Es un salto gigante. Fíjense cómo los votos disidentes revelan unas ansiedades institucionales súper profundas. Por un lado, tenemos al magistrado Ibáñez Nájar advirtiendo con mucha fuerza sobre los riesgos financieros y de doble protección. Por el otro, está el magistrado Polo Rosero, muy preocupado por los límites procedimentales y por esa orden tan directa a Colpensiones.
Esto nos muestra clarísimo cómo estas excepciones, que obvio son justas a nivel individual, despiertan unos temores enormes sobre si el sistema va a poder sobrevivir a largo plazo. Y aquí es vital detenernos en los argumentos del magistrado Ibáñez. Él critica la eliminación del test de procedencia y asumir la vulnerabilidad solo por un porcentaje de pérdida de capacidad, pero además señaló una anomalía financiera loquísima. Lucía ya había recibido lo que llaman una indemnización sustitutiva, o sea, un pago único por su edad que supuestamente ya cerraba su vínculo con el sistema. Entonces, reconocerle ahora una pensión mensual sobre esas mismas semanas cotizadas crea un riesgo enorme de cobrar 2 veces por el mismo capital, y eso genera un desbalance directo en las finanzas públicas. Surge entonces un miedo administrativo súper válido. El sistema termina asumiendo el riesgo financiero de una contingencia que se estructuró 5 años después de la última cotización. Expandir esta clase de protecciones solidarias sin un respaldo matemático riguroso puede terminar tirándole toda la carga económica, sin fondos, a las generaciones futuras. Literalmente es un debate brutal entre la necesidad social urgente de hoy y la viabilidad económica de mañana. Por su parte, el magistrado Polo estaba de acuerdo con la protección humana al final, pero metió un matiz procedimental clave. Él argumentó que el caso de Viviana debió devolverse a la Corte Suprema, por respeto a la autonomía judicial, en lugar de darle una orden directa a Colpensiones. Esto nos da una mirada fascinante sobre cómo las jerarquías y la separación de poderes se pelean a los niveles más altos del Estado.